Mateo capítulo 24 versículo 35 dice así, porque la gente tiene que tener hoy palabra en su corazón, hoy la gente tiene que tener palabra en su vida. El cielo y la tierra pasarán. Oiga, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y aquí voy a empezar a ministrar en esta mañana, porque yo me sorprendo, ¿no?, de cómo en el tiempo de la Inquisición mataban a gente, pero la palabra continuaba. Vino el tiempo de los romanos matando allá en las cruzadas, ahí estaba la palabra. Empezó a cambiar el mundo, ya empezó la era industrial, los ferrocarriles, los carros viejos, el nuevo oeste, y la palabra ahí estaba. Vino el tiempo de la primera, segunda guerra mundial, y la palabra permanecía. Los hippies, 70s, 80s, 60s, y la palabra ahí estaba. Empezó a verse la tecnología, el hombre viajó a la luna y la palabra permanecía. Los computadores, los celulares, la nueva era, toda esta tecnología que estamos viendo, y la palabra permanece. Mire todo lo que ha sobrevivido la palabra de Dios. Por eso Mateo dice allí, quiero que lo lea, así dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Oiga lo que dice la Biblia: el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Por eso ustedes tienen que escuchar la palabra de Dios. Por eso ustedes tienen que escuchar el mensaje del Señor. De pronto no podemos congregarnos, hermanos. Yo, como decía la pastora ahora, lo dije esta semana, ya no es cuando queremos, es cuando podamos hacerlo. No que yo voy el miércoles, no que yo voy el jueves, no que yo voy el domingo a cualquiera de ustedes servicios. No, ya no. Que yo voy el viernes a los jóvenes o el sábado a los jóvenes, ya no se puede. Ya es cuando se pueda ir. Por ejemplo, mañana tenemos un servicio especial. Mañana tenemos aquí servicio a las 6 de la tarde. La iglesia y liderazgo tiene que estar aquí en este servicio. Córdoba, estamos el martes en Córdoba. Todo el mundo tiene que estar en Córdoba. El miércoles volvemos acá. Tenemos que estar acá mientras se pueda congregarnos. Porque qué tal que después del miércoles 28 se forme, hermano, una campaña naval en Colombia. Porque dijeron, hasta que no se tumbe esta reforma, no vamos a parar de protestar. Y yo creo que es justo. Es justo. Porque cuando gobierna un perverso, hermano, el pueblo sufre. Pero cuando gobierna un hombre de Dios, un temeroso de Dios, el pueblo es bendecido. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Mire lo que puede producir la palabra de Dios en una persona. Ay, es que a mí me da miedo que me roben. Lo van a robar 50,000 veces. Porque lo que tú temas, dice Job, te va a llegar. Ay, a mí me da miedo contagiarme. Pues le va a dar COVID todo el que más pueda, por miedoso. La palabra, iglesia, tiene demasiado poder en el universo. Y más la palabra de Dios. Cuando usted suelta la palabra de Dios en su vida, algo pasa. Yo respeto a los hermanos que han dejado de congregarse porque les da miedo que se contagie el abuelo o la abuela. Pero no les da miedo irse para el centro comercial a verse una película, o a Jardín Plaza a pasear, o a la galería. ¿Por qué no les da miedo ir a la galería? Entonces es un cuento que la gente, hermano, juega con Dios. Dice la Biblia, y quiero predicar en esta mañana acerca de que nada malo, nada de lo que está ocurriendo nos va a detener, iglesia. La palabra no va a quedar presa, la palabra va a fluir a donde más podamos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Números capítulo 21, y quiero que vayamos allí a la palabra de Dios en esta mañana tan especial. Números capítulo número 21, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Neguev, oyó que venía Israel por el camino de Atarín, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. ¿Qué tomó? Prisioneros. Ellos estaban en el desierto y les sale estos cananitas y toma prisioneros del ejército de Israel. Toma gente, como decir, tus hijos en las drogas, tu esposo en el pecado, tus tíos en la brujería, tu familia en la idolatría. Prisioneros, están cautivos de las tinieblas. Versículo número 2. Entonces, mire lo que me llamó la atención este versículo. Israel, ¿qué hizo? Israel, ¿qué hizo, iglesia?
dice que hizo voto a Jehová. Hizo voto a Jehová. La palabra voto quiere decir una promesa solemne. Es un acto de compromiso con Dios, de que si Él hace algo contigo, tú haces algo para Él. Eso es un voto. Mire el poder de un voto. Hay muchos que no entienden que hay que hacer cosas para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Señor, yo voy a dejar esto para que tú me unjas. Señor, yo voy a romper estas relaciones para que tú me actives. Señor, yo voy a diezmar para que tú me bendigas económicamente. Son votos que traen cambios a nuestras vidas. Dice que Israel, en medio de esa crisis que estaba viviendo, hizo un voto con Jehová. Pero siga leyendo. Si entregares a este pueblo en nuestras manos, si entregares a este pueblo en nuestras manos, yo destruiré sus ciudades. Hijos, miren lo que es un compromiso. Un compromiso es una cosa que uno tiene que tener los 5 sentidos puestos. Eso ya, hoy por ejemplo ya tengo aquí a un matrimonio nuevo que es Mera y Mauricio. Y ellos ya no pueden decir, ay no, Tacho, ya no, ¿qué? Ya perdió papi. Ya perdieron. Ya lo que fue. Ya hasta forever, hasta el infinito y más allá. Es un compromiso. Cuando usted hace un compromiso con Dios, hermano, los compromisos son irrevocables. Pero hay gente que se les olvida los compromisos con el Señor. Y dice la palabra que este pueblo hizo un compromiso con Dios de que si Él le entregaba a esos enemigos, Él iba a destruir esa nación, iba a destruir a los cananitas. Tremendo, ¿no? Versículo 3. Mire cómo es de lindo Dios. Yo amo los compromisos con el Señor porque mi vida ha sido cambiada por compromisos. Cuando yo hago compromiso con Dios, Dios me lleva a otro nivel. Dios me catapulta, Dios me bendice, Dios hace algo en mi vida. Por eso el que quiere avanzar en Dios tiene que hacer compromisos, votos con el Señor. Votos que marquen la diferencia. Ana hizo un voto con Dios y Dios le dio un hijo y le dio más hijos después. Dice que Jehová escuchó a Israel. Jehová escuchó la voz del pueblo de Israel y efectivamente le entregó al cananeo, los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Horma quiere decir consagrado. Horma quiere decir que ese lugar fue consagrado, porque Israel dijo, si tú me entregas a Canaán, yo los destruyo, o sea, yo te pongo ese lugar para ti. Eso es interesante lo que vamos a ver en esta mañana. Versículo 4, sigue la historia. Y aquí empieza el diario vivir de la iglesia. Y aquí empieza a Dios mostrarnos lo que está pasando en el mundo entero. Versículo 4. Partieron de ahí del monte de Hor, camino del mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Punto seguido. Me gusta ese punto seguido y me molesta lo que sigue, porque dice, y se desanimó el pueblo por el camino. Oiga, se desanimó el pueblo por el camino. Se parece a alguno de nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces Dios nos ha dado la victoria? Dios mío, ¿cuántos han visto la gloria de Dios? Wow, la gloria de Dios, el milagro, el favor, la ayuda, la respuesta, la solución al problema. Wow, Dios nos ha respaldado. Hoy, por ejemplo, el domingo estamos aquí escuchando la palabra, amén, dicen, gloria a Dios, Cristo vive. Mañana lunes se desanimó la hermana. Mañana no viene a la iglesia porque amaneció lloviendo. Mañana no viene a la iglesia porque el Cali ganó hoy. No, hermanos. No, hermano, no se desanime. Alguien se está, hermano, llenando de motivos para siempre correr de sus responsabilidades. Dice que el pueblo se desanimó por el camino. Y habló el pueblo y aquí empieza el problema de los que se desaniman permanentemente. Yo no voy a hacer, no, allá hay rosca. Allá en esa iglesia hay rosca.
solo ponen a cantar a Luis. Eso hay rosca. ¿Sí? No. Eso allá hay rosca, eso allá, hermano, a uno no lo dejan predicar, pero sí dejan predicar al Miguel. Uy, no, con ese pelo, uy. Y empieza la gente desanimada. Esta es la característica de un desanimado. Siempre empieza a murmurar. Siempre empieza a hablar. Vea, si ve, vea esto, vea lo otro. Es que vea, es que por eso yo no vuelvo por allá. Y todo el que se desanima normalmente se va y normalmente murmura. Pues esto fue lo que hizo el pueblo de Israel. Fuera de que se desanimó, empezó a hablar contra Dios y contra Moisés. Es ese pastor. Es que ese pastor desde allá arriba siempre, que el Cali, que el América. Por eso estoy cansado. Me voy para los testigos de Jehová. Allá no hablan del fútbol. Allá dan un maletín café. Eso es del Tolima. ¡Ay! ¿Alguien está aquí, iglesia? Se desanimaron y empezaron a hablar mal de todo el mundo. Y empiezan a decir lo siguiente: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan, no hay agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Sabe cuál era el pan que estaban comiendo? El maná. Ellos estaban comiendo el maná. Por allá lo dice en el libro de, creo que es Éxodo capítulo 16, versículo 3 y 4. Colóquemelo allí. Empezaron a murmurar de lo que Dios les había dado. Léalo, por favor. Les decían los hijos de, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de... Oiga, tremendo, hermano. Te acaba de dar ese milagro, Señor, y estás quejándote. Ellos decían, allá en Egipto, allá en la esclavitud, allá cuando estábamos, hermano, en el mundial, cuando nos íbamos para Menga, cuando manteníamos en la rumba, en la loquera, en las drogas, en la inmundicia sexual, cuando estábamos allá locos de la brujería, hermano, allá nos sentamos, allá nos sentamos en la mesa de la discoteca, nos sentamos allá afuera de la casa y sacamos la canasta de cerveza o la botella de whisky o la botella de chirrinchi, qué sé yo, lo que usted fumaba, lo bebía, yo no sé, y esto, hermano, nos emborrachábamos hasta que el vómito se nos saliera por las narices. Eso es lo que estaban diciendo ellos. Nos sentamos al lado de la olla de carne cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Mire cómo empezó este pueblo a murmurar. Vuelva conmigo allá a Números 21, porque esto se está poniendo bueno, iglesia amada. Versículo 6 dice: y Jehová, escuche mi iglesia amada, mire lo que dice el 6. Éxodo 21:6 dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Yo lo voy a repetir. Números 21:6. Y mandó muchas serpientes, y muchos murieron porque habían murmurado. Uno como que los escucha ya. Ay, ya me la empezó a tirar. Ay, que porque no fui la otra semana ni hace un mes. Pues es que tengo mucho trabajo. Y empiezan a hablar porque el pastor les llama la atención, porque no se congregan. Ah, no, pero eso sí, o sea, para la fiestica, para la rumba, para el cine, eso sí, usted tiene el tiempo para todo. Y empezó el pueblo a murmurar y empezó el pueblo a morir porque Dios le mandó serpientes. Versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés. Cuando ya se vio en esa situación tan difícil, ahí sí corrió a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. ¿Y qué hizo Moisés? Oró por el pueblo. ¿Cuántos están aquí, iglesia? Estar en el desierto no es algo agradable. Estar en un desierto es algo muy duro. En el desierto no hay carreteras. En el desierto no hay semáforos ni hay luz. En el desierto no hay calefacción. En el desierto, hermano, es una cosa muy maluca. Estar en el desierto no es agradable. Es más, no hay manera de sobrevivir en el desierto. Por eso el pueblo empezó a quejarse, porque el desierto es un lugar como de incertidumbre. Es un lugar donde
las personas no encuentran para dónde coger. Y es aquí donde uno se da cuenta que en el desierto Dios empieza a probar nuestro corazón. Por eso Deuteronomio 8 dice que Él nos llevó al desierto, versículo 2, para probar lo que había en nuestro corazón. Bueno, le estaba diciendo a los israelitas: los voy a llevar al desierto para probar lo que hay en su corazón. Ahí lo dice Deuteronomio 8:2. Te acordarás por todo este camino donde te ha traído Jehová estos 40 años en el desierto para afligirte, porque en el desierto uno se aflige. Llámese desierto no tener novio, llámese en el desierto no tener un futuro para casarse. No, porque hay mujeres que si no tienen novio parece que van a morir. Aquí hay unas que no les importa eso, ya son guerreras, su novio es Dios. No dice nadie amén. Hay desiertos como la depresión, hay desiertos como las drogas, hay desiertos como la soledad, hay desiertos económicos, hay desiertos como el COVID, hay desiertos como la falta de trabajo. Hay mucha gente que está pasando desiertos, y los desiertos no tienen respuesta, no sabe uno para dónde coger. Así estaba el pueblo en el desierto, amada iglesia. Es muy difícil ser educado. ¿Sabe? Cuando la gente está en el desierto se le olvidan las buenas palabras. En el desierto ya no empieza a decir santo, santo, sonido del cielo. No, qué sonido ni qué. Pelea con todo el mundo, hermano. La gente que está pasando por un desierto se nota, porque normalmente la gente que pasa por un desierto lo primero que hace es alejarse y ocultarse. ¿Usted no ha visto esa gente que está pasando un desierto? Lo primero que hacen es alejarse y ocultarse. Qué triste, ¿no? Esto aquí se repite permanentemente en la iglesia. ¿Qué pasó con la hermana Yuca? ¿Qué pasó con la hermana Arracacha? ¿No? Se salió del grupo. ¿Y qué le pasó? Está cargada. Es lo primero que hacen. Se salen del grupo, se alejan de la iglesia y se apartan. Porque el desierto para muchas personas es difícil de llevar. En el desierto no hay chistes. En el desierto la gente no es feliz. En el desierto tu vida es afectada, tu paz es atacada. En el desierto, cuando el sol te da duro, se te queman los labios, se te seca la boca, la garganta se te seca. Viene el estrés, el calor, la angustia, porque no hay una dirección para dónde coger. En el desierto empiezas a decir locuras. En el desierto empiezas a hablar mal de todo el mundo. Y muchos piensan en el desierto que nadie los ama, que nadie piensa en ellos. Me duele tanto cuando vienen aquí a la congregación todos heridos, todos golpeados, y empezamos un proceso de restauración, empezamos un proceso de sanidad, oramos por ellos, les ministramos liberación, rompemos sus maldiciones, y se empiezan a levantar, se empiezan a levantar, se empiezan a levantar lo más de bonitos, como niños juiciosos, pero luego ¡pah!, vuelven a caer y empiezan a alejarse, y lo que empezamos un día se va acabando en ellos. Hoy muchas naciones, es más, todas las naciones del mundo están en un desierto. Y saben, el desierto cambia nuestra forma de hablar, nuestra narrativa cambia, porque hasta nuestra conversación cambia en el desierto. ¿Se acuerdan antes de la pandemia? ¿Quién pensaba antes de la pandemia en tapabocas? ¿Quién pensaba antes de la pandemia en usar alcohol? Uno ve a esos Rambos, Arnold Schwarzenegger, que andan con alcohol, gel, granada de tapabocas, una bazuca de ¿qué? De pañuelos, no sé. Y todo el mundo anda protegido, hermano. ¿Cuándo uno andaba así? Eso a uno le escupían en la jeta. ¡Salud! La baba le caía en la jeta a uno y uno, ¡salud! Ahora, hermanos, llegan a estornudar a 1 metro. ¡Ay! Lo bañan con gel a uno. Antes de la pandemia estábamos pensando en comprar, estábamos pensando en estudiar, estaban pensando en casarse, estaban pensando en separarse, estaban pensando en comprar muchas cosas, estaban pensando en tantas cosas. Y vino la pandemia, amada iglesia, y entramos al desierto de la pandemia. Uno en el desierto no hace la diferencia si es de día o de noche, uno ya no sabe ni qué. En el desierto
No habla allí, dice, y entonces la tribu de Leví o la tribu de la tribu de Judá. No, en el desierto dice, y todos se desanimaron en el camino. En el desierto como que viene la unidad, como que todo el mundo está conectadito, pero para dolor y para miedo. El desierto, ¿sabe? El desierto no te dice, ok, espérate, ok, el desierto dice, ok, espero que te prosperes y yo te sigo atacando. No, el desierto no tiene remedio, el desierto no tiene misericordia, el desierto te da candela. Dice la palabra que ellos iban en el desierto y fueron atacados por los cananitas. Dios mío, imagínense uno bien llevado el bulto y vienen a atacarlo. Ahí empieza la inestabilidad, el desánimo. Y es allí donde definitivamente necesitamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque ya Egipto no era su tierra. Ya ellos no podían volver a Egipto. Ya tenían las puertas cerradas a Egipto. Hay gente que dice, no, pues me voy a ir de Fuego Santo, o me voy a ir de la iglesia Yuca, Y, Z, y me voy a ir para la iglesia donde salí. Ya donde usted salió ya no lo quieren. ¿Usted no ha visto que cuando usted ya vuelve, ay, volvió, ay, qué pereza? Le dicen, bienvenido. Ay. Porque usted ya no es bienvenido. Usted salió de ese Egipto. Los que salieron de Egipto no vuelvan a Egipto. Alguien que me diga amén, iglesia, por favor. Y es aquí donde nosotros tenemos que entender que este desierto, como dice Deuteronomio 8, dice, es para no solamente afligirnos, sino también para probar lo que hay en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que tenemos en nuestro corazón, amada iglesia? ¿Qué es lo que tenemos en nuestro corazón que no nos deja entrar a la tierra prometida? ¿Qué es lo que tenemos en nuestro corazón que no nos permite ver la misma gloria de Dios? Piensen por un minuto esto, amada iglesia. ¿Cuánto respaldo Dios les ha dado a ustedes? Piénsenlo. Yo meditaba en esto. ¿Cuánto respaldo hemos recibido en el Señor? ¿Cuánta ayuda hemos recibido en el Señor? ¿Cuántas bendiciones hemos recibido en el Señor? Es más, deberíamos ser más fieles que nunca con todas las misericordias que Dios nos ha dado. Creo que ese es el tiempo donde la iglesia tendría que ser más fiel que nunca. Por favor, Israel fue liberada de los cananitas. Dios escuchó su voto y Dios le libró de esa aflicción. ¿Pero qué hizo Israel? Se desanimaron en el camino. ¿Cuántos están aquí, iglesia? ¿No deberíamos adorarle en la victoria que hemos recibido? ¿No deberíamos adorarle en este sustento que hemos tenido, iglesia amada? Pero sabe, si usted lee bien el texto, allí en Números 21, creo que es el 4, dice, el 2, dice, ellos se desanimaron. Versículo 3, 4, se desanimaron. Pero nunca dijo después, cuando Dios le entrega la victoria, no dijo, gracias Señor. Ahí no dicen, y entonces Dios les entregó las ciudades y llamaron a aquel lugar Horma. Versículo 4. Versículo 5 dice, y ellos en el camino se desanimaron. El versículo 3 nunca dice, nunca hay un paréntesis donde diga, y entonces el pueblo de Israel le hizo fiesta a Jehová, adoró, levantó sus manos y hizo una noche de alabanza, una noche de adoración, porque estaban felices de que habían recibido la victoria. No, mire lo tremendo de esto, amada iglesia. El pueblo nunca se detuvo a darle gracias a Dios, nunca le agradeció a Dios. Solamente se quejaron, murmuraron contra Dios, el que les había ayudado. Es triste, hermano, y no lo quiero sacar en cara, pero es triste uno tener gente que uno ayuda a tanta gente y al final uno es el malo de la película. La iglesia es la mala, el hermano es el malo, la hermana es la hermana, el director es el malo, que porque no me ante. Esta es la característica de un pueblo. Parece que tuvieran Alzheimer. Se les olvida todo lo que Dios ha hecho. Se les olvida lo que el hermano le ayudó, lo que la hermana le ayudó. Pierden la memoria literalmente. Se olvidan de las promesas de Dios. Y se olvidan no solamente de las promesas, sino de los compromisos que hicieron con Dios. Y mucha gente no reconoce todo lo que se ha hecho con ellos, porque el desierto como que los oscurece, como que los enceguece. Escúcheme, amada iglesia, los que están en sintonía, Dios te sacó de la desgracia, Dios te sacó de la muerte, Dios te sacó de la enfermedad, Dios te ha librado, te ha cubierto con su sangre preciosa. No te olvides de Dios, por favor. Y quiero hablarle en esta mañana a alguien que se ha olvidado de Dios, a alguien que está por allá medio desbaratado.
Alguien que olvidó cómo Dios lo hizo feliz un día, pero que volvió a desanimarse. Y solo murmuran y solo critican y se olvidan de cómo Dios les ha sostenido. Porque el mundo nos enseñó que Dios era el Papá Noel. Es que el conejito de los huevos de oro, no, hermano. El mundo nos enseñó un mundo de pendejadas y por eso el mundo no tiene en quién confiar, no tiene en quién poner su esperanza. Y Dios se ha cansado, iglesia amada. Escúchame, Dios se ha cansado de la infidelidad del mundo entero. Porque lo que estamos viviendo en este momento es que Dios se cansó de tanta tontería. Se los voy a repetir ahí en cámara lenta. Dios se cansó de sus peleitas. Dios se cansó de su doble ánimo. Dios se cansó de que un día sí y un día no. Dios se cansó de que un día ora, un día no ora. Dios se cansó de que un día se congrega y un día no se congrega. Dios se cansó de su palabrería. Es que a mí no me gusta esa iglesia porque ese pastor se viste así, esa pastora se viste así, a mí no me gusta ya. Hermano, no hay iglesia que a usted le guste. Dios se cansó de sus niñerías. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Entonces, como Dios se cansó de sus niñerías, Dios va a empezar a llamar la atención del mundo. Dios me hablaba de esto, para que dejemos de jugar tanto, perder tanto tiempo, de aparentar lo que no somos. Dios se cansó de que la iglesia aparente algo y no sea verdaderamente eso. Dios se cansó que nos paremos aquí como tremendos ministros, pero la verdad es que no está ocurriendo esa unción. Porque muchos creen que Israel pensaba que porque había luchado contra los cananitas, entonces eran especiales, eran más fuertes, eran más guapos. No, era Dios el que les había dado la victoria. Era Dios el que les había ayudado. Se les había olvidado a ellos que Dios es el que te ha ayudado. Se te ha olvidado que Dios es el que te ha sostenido a lo largo de estos años. Y como se te olvidó eso, entonces dice: ok, me cansé de tu infidelidad, te voy a derribar. Dios me hablaba de esto, de esta pandemia, de esta crisis que estamos viviendo. Que este orgullo, esta soberbia del mundo entero, amada iglesia, ha traído o ha llamado a Dios para traer justicia sobre el mundo. Porque este pueblo, después de haberse recibido la victoria, después de haber hecho un voto con Dios, se cansa, murmura, y entonces Dios le manda las serpientes. Y esto es bien tremendo, iglesia, porque cuando Dios manda las serpientes era para hacer caer al pueblo en cuenta de cómo estaban viviendo. Escúcheme, por favor, hace yo creo que un mes y medio, ¿se acuerdan? Hace un mes y medio, como ya las cosas estaban como calmaditas. Hace un mes y medio estábamos haciendo los servicios tranquilamente. Hace un mes y medio veníamos los domingos, los jueves, los miércoles, veníamos a los ayunos, podíamos salir a la calle, se había quitado hasta el pico y cédula, ya no teníamos restricción de nada, y la gente como que se relajó. ¿Sí no todo eso? ¿Y usted? Ya, listo, sigamos en la francachela, a fornication. Y el mundo empezó otra vez a relajarse de la victoria que Dios le había dado meses atrás. Usted se relajó y ya no se congregaba. Fin de semana que se respetaba, fin de semana para la finca, a pasear a la finca. Y gloria a Dios porque tiene finca. Pero ¿quién fue el que te dio la finca? ¿Quién fue el que te bendijo a ti si no fue al Dios que venías cuando estabas en la inmunda y te apostrabas aquí, levantabas tu mano y decías: Señor, bendice mi empresa? Y Dios te bendijo, y cuando te bendijo te fuiste para la finca y no volviste a servirle a Dios ni en ninguna área de tu vida. Entonces Dios tiene que llamarle la atención a alguien. Dios tiene que llamarle la atención a alguien. ¿Estamos aquí, iglesia? El versículo 7 dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado. Esto es importante que reconozcan esto, porque ellos dijeron: hemos pecado contra ti, Señor. A este nivel es donde Dios quiere volver a llevarnos otra vez. Hemos pecado. Yo bendigo la nación de Chile. Chile, digámoslo así, una de las potencias en Sudamérica. Pero como Chile se cree la que más, y los tienen encerrados meses, ya llevan meses encerrados. ¿Por qué será? Es que nosotros somos Nueva York chiquito. Y ellos creen en Estados Unidos. Ellos creen en Estados Unidos. Los chilenos creen en estadounidenses. Ellos dicen con gringos, indios. Yo quiero que usted entienda algo, iglesia. El orgullo y la soberbia, Dios la castiga, Dios la golpea fuerte.
Y está golpeando hoy las naciones por esto mismo. Entonces no podemos tener un pequeño cambio porque volvemos a la misma condición de antes. Y tuvo que hacer Dios enviar serpientes. ¿Para qué? Para llamar tu atención, para que te vuelvas a arrodillar y le digas: Señor, te necesito. Te necesito. Dios puede empezar un avivamiento con la quijada de un burro. Dios puede empezar un avivamiento con el flujo de sangre de una mujer. Dios puede empezar el avivamiento, hermano, con cualquier persona. Dios no necesita de nadie. Pero escúcheme esto, ni de nosotros predicadores, porque, hermano, en esta pandemia han salido las caras que tienen que salir. Dios lo único que necesita, hermano, es alguien que esté dispuesto a humillarse a la presencia de Dios. Y sabe, usará hasta una culebra para que la gente se arrepienta, o usará al COVID para que la gente se arrepienta. ¿Están allí, Romina, o se fueron ya? ¿Siguen o están? Ya se fueron. No, yo ni volví a mirar. Yo dije, esta palabra hoy va a garrotear a más de 4. Bendito sea el Señor. Muchas veces tendrás que pasar por lo malo para llegar a lo mejor. Uy, yo lo voy a repetir. Muchas veces tendrás que pasar por lo malo para llegar a lo mejor. Mucha gente quiere llegar a lo mejor sin pasar por lo malo. Siempre que pasas por lo malo es para llevarte a otro nivel mejor. Porque Dios se cansó de que cuando estabas bien nunca te arrodillabas. Si en lo bueno no te arrodillaste, si en lo bueno no agradecías a Dios. Ellos recibieron la bendición de haber vencido a los cananeos. ¿Adoraron a Dios? No lo adoraron, le dijeron: gracias, papá. Y ahí no dice: y el pueblo agradeció y levantó ofrenda. Dijo: no. El pueblo simplemente: bueno, ya listo. O sea, como si Dios tuviera que hacerlo. Entonces, si usted en lo bueno no ha doblado su rodilla y ha adorado a Dios, entonces Dios te va a tener que hacer doblar tu rodilla para que de verdad lo adores en el momento de la crisis. Ahí está la depresión, la angustia, la humillación, la fatiga, el desierto, las pérdidas, la derrota, la enfermedad, cualquier cosa que te haga doblar la rodilla. Ay, pastor, estoy feliz, gloria a Dios. ¿Qué le pasó? Ya Dios me sanó, estoy libre del cáncer. Bueno, gloria a Dios. ¿Y cómo va? ¿Y cuándo va a servir? No, yo tengo mucho que hacer, o sea. ¿Y qué? ¿Por qué no? Y viven a 2 cuadras y no vienen a la iglesia. Pero no pueden adorar a Dios porque tienen tantas cosas que hacer. Entonces, si el favor de Dios no te hace volver a los pies de Cristo, entonces el problema te va a hacer volver a los pies de Cristo. Dígale al que está a su lado, dígale: ¿sí ve? Por eso es que nos volvió a dañar la nevera. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Por eso es que nos cortaron los servicios. ¿Sí ve? Porque que por eso es que hoy papá sin trabajo. Por eso se quedó su papá sin trabajo. Por eso quedó su mamá sin trabajo. ¿Sabe por qué? Porque en la bendición no le agradeciste. Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Otra vez tengo que afligirlos. Perdieron el camino las naciones. Mucha gente ha perdido el camino, porque muchos creen que pueden hacer lo que quiera. Ay, yo lo voy a repetir. Muchos creen que pueden hacer lo que se les da la voluntad, iglesia. Y la bendición de Dios no te da derecho a ser infiel con Dios. La bendición de Dios no te da derecho a ser infiel, porque muchos están usando solamente a Dios para ganar plata. Señor, bendice mi empresa, bendice mi negocio. Dios lo hace porque tú hiciste un voto con Él, porque tú hiciste un compromiso con Dios. Dios te libra del problema, Dios te da la victoria en esa situación, pero solamente lo estás utilizando. Como cuando el muchacho solamente quiere tener sexo con la muchacha. Ay, le dice cosas bonitas, le dice: venga para acá, venga para allá, vea, le traje esto, le trajo lo otro. Y apenas tiene la relación: abrite aquí, cabebé, la que te acabaste. Y ellas, como bien lentejas que son, no caen en cuenta que solamente la están utilizando. Dios no es bobo. Dios dice: este me está utilizando, ok, no le voy a responder. Sorry, lleve del bulto, a ver si de rodillas de verdad se humilla y me reconoce. ¿Cuántos están aquí, iglesia? Porque apenas Dios arregla el asunto, apenas Dios te bendice, sales corriendo tras tu bendición, iglesia. Sales corriendo a disfrutar de lo que Dios te ha dado.
Solamente usan a Dios para sus propósitos, cuando Dios quiere usarte para su propósito. Solamente usan a Dios para sus propósitos, cuando Dios quiere usarte para su propósito. A mí Dios me va a bendecir para yo irme, ay, pastora, ya nos bendijo el Señor, vámonos a recorrer el mundo entero. ¿A recorrer el mundo entero? Vea, recorrer el mundo entero. Una semana de vacaciones le daré, el resto a trabajar, mamita, que está todavía muy joven. ¡Ey! Le estoy hablando a usted, pastora. ¿Cuánto lo entienden, fuego santo? La bendición no viene para volverse uno loco, hermano, por allá viajando al mundo entero. No, la bendición viene, amada iglesia, para cumplir los propósitos de Dios. ¿Cuáles son los propósitos de Dios? Cuando entendemos los propósitos de Dios, ya no nos enfocamos tanto en nuestros propósitos terrenales y cosas que simplemente son pasajeras y que no son trascendentales. Hermano, iglesia. Entonces vemos aquí que ellos tuvieron que hacer algo. Ellos tuvieron que pedirle ayuda a Moisés. Ya todo se volvió a cerrar. Medellín está cerrado, Barranquilla, Santa Marta, me decía el pastor, está grave. No sé cómo estará Bogotá. Bueno, aquí Cali dicen que está grave la cosa. Y mínimo la otra semana dicen, no, hay que cerrar Colombia, porque es lo que quieren hacer los benditos. ¿Para qué? ¿Y por qué lo está permitiendo Dios? Sencillamente porque Dios quiere que la gente vuelva a humillarse. Dios quiere que la gente vuelva a los pies de Cristo. Y envió las serpientes, dice la palabra. ¿Usted se imagina uno picado una serpiente? Dice que murieron muchísimas personas. Muchas personas murieron por esa picadura. Cuando viene la enfermedad, cuando viene la opresión, hermano, ¿usted no se acuerdan cuando usted le dio gripa? Cuando le dio el COVID, ¿cómo llaman los que nos da síntomas? Los asintomáticos. Y usted estaba como así. No le da ganas de nada, no le da ganas de comer, no tengo sabor, no huelo nada. Por ahí me decía un hermano, pastor, me eché un frasco de loción. Yo decía, esta loción está mala. No, tiene COVID, papi. Ay. Estamos aquí, iglesia. Y es allí donde entonces Dios le da la orden a Moisés. Tráeme bronce. Tráeme bronce. Y manda a prender Moisés los hornos para que se derrita el bronce. El fuego empieza a quemar ese bronce. ¿Sabe? Muchos están siendo quemados en este momento. Hay que pasar por el fuego, porque el fuego te cambia la forma. Esto lo está entendiendo el que lo entiende, hermano. El Señor quiere fundir a alguien para cambiarse de bronce a un molde que Él quiere. ¿Y sabe qué es lo más tremendo de esto? Si usted lee allí el libro de Números, se da cuenta que el molde que hicieron o que hizo Moisés, o la orden que le dio Moisés fue: fúndeme todo el bronce, tráigame en el bronce que más, y échenlo al fuego. Esto cuando empieza ese fuego, empieza a fundir el cobre o el bronce o el oro, eso, unas bombas. Hay mucha gente que hoy tiene que estar en el fuego, que Dios la está quemando, está permitiendo. ¿Y sabe para qué, iglesia? Para hacer un nuevo molde. Me llama la atención que el nuevo molde fue una serpiente. Esta enfermedad que estás viviendo es tu solución. Usted no lo recibió. Esta enfermedad que estás teniendo es la única salvavidas de tu alma. Ese cáncer que estás teniendo, ese dictamen que estás viviendo, ese COVID que te dio, es lo único que te va a volver a hacer mirar hacia arriba. Porque Números capítulo 21 versículo 7 dice que Él le dio una orden, le dijo, y entonces el Señor le habló y le dijo: ruega a nosotros para que las serpientes se quiten. Versículo número 8. Y Jehová le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido mirará a ella y vivirá. Por eso es que hoy están viviendo tantas situaciones y vamos a meternos en el cuento, tantas situaciones estamos viendo. ¿Sabe para qué? Para que usted vuelva a mirar a Dios. A ese COVID
Dele gracias. A ese cáncer dele gracias, porque es la única manera de que va a mirar a Dios. Pastor, voy a perder mi carro, voy a perder mi casa, voy a perder mi empresa. Gloria a Dios por eso que estás haciendo, papá, porque es la única manera que te va a hacer doblar tus rodillas para volver a mirar arriba. Yo lo voy a repetir, para volver a mirar arriba. Jeremías 33:3 dice claramente, usted se lo sabe de memoria, yo creo que usted se lo sabe de memoria. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero dice el versículo 6, me gusta el versículo 6. Me gusta lo que dice el versículo 6. Colócamelo allí, por favor. Jeremías 33:6 dice así, voy a esperarlo a ver. Y me será, he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz. Oseas 6:2, Oseas capítulo 6 versículo 2. Capítulo 6 versículo 2. Entonces, si usted está entendiendo el mensaje en esta mañana, entienda que esa burbuja de fuego que está provocando el Señor, esa crisis y ese desierto que estás viviendo, sencillamente es porque Dios quiere que tus rodillas una vez más se doblen ante Él. Dice, nos dará vida después de 2 días y el tercer día nos resucitará y viviremos. La cura de tu vida es la enfermedad que estás viviendo. Esto es duro decirlo, ¿no? La cura no es tu sanidad. La cura que tú necesitas es a Jesús en tu corazón. Porque mucha gente hoy se olvidó de Dios y se olvidó literalmente del Señor. Miren a la serpiente, le dijo Moisés. Qué locura, ¿no? Mirar la serpiente que nos había mordido. ¿Qué está diciendo el Señor? Él es tu sanidad. Juan 3:14 dice, Juan capítulo 3 versículo 14 dice, mire lo que dice el Señor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús tuvo que hacerse pecado para que usted y yo fuéramos salvos. No hay nadie que pueda recibir sanidad si no es a través de Jesús de Nazaret. Vuelvo a repetirlo, no hay nadie que pueda recibir sanidad si no es a través de Jesús. Escúcheme, la vacuna no te va a curar. Lo que te va a sanar y lo que te va a curar se llama Jesús de Nazaret. Y tienes que pasar por esto que estás viviendo, que es bien malo, para llegar a lo mejor en tu vida. ¿Qué necesitas hoy, los que están en sintonía, para salir de todas estas crisis? Mire todos los que nos han escrito para enfermedades. Me imagino que hay gente que nos ha pedido peticiones de oración por enfermedades. Pásenmelas. Todos los que nos han pedido peticiones de oración. No es la cura, no es el médico, ni siquiera el aguapanela que se tiene que tomar. Ustedes y yo, y los que estamos aquí en el auditorio, lo único que necesitamos en esta enfermedad es a Jesús de Nazaret. Y yo quiero invitarle en esta mañana, de verdad se lo digo, quiero invitarle con mucho respeto y con mucho amor. ¿Hoy necesitas tu sanidad? Sí, necesitas tu sanidad. Pero lo que tú necesitas hoy, mirar a la serpiente. La serpiente dijo, hagan la serpiente. Es lo que le está diciendo, miren a Dios, mírenlo allá. Porque este problema que estás viviendo tiene un nombre propio. Se llama Jesús de Nazaret. Y Jesús hoy te quiere sanar. Hoy Jesús te quiere liberar. Hoy Jesús te quiere restaurar. El pueblo se olvidó de Dios otra vez. Y como se olvidó de Dios otra vez, vuelve Dios a cerrar. Vuelve Dios a colapsar. Vuelve Dios a llevarte al desierto. Hoy todos los países literalmente están en el mismo nivel. Todos. El dinero, la economía, todo está colapsado. Pero ¿qué tenemos que hacer hoy? Seguir predicando. Seguir anunciando el reino.
Seguir diciéndole a la gente que solamente hay uno que puede salvar en este día. No es San Gregorio, no es la Virgen del Carmen ni la Virgen de las Lajas, no es el milagroso de Buga, no es la Virgen de allá de la Roosevelt, ni la Virgen Negra de México. Es Jesucristo, el que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Yo no sé la verdad cuál desierto estén viviendo en esta mañana. La verdad no sé qué desiertos estén experimentando. Pero lo que sí sé, amada iglesia, es que en este desierto usted tiene que mirar a Dios y decirle: Señor, te necesito.